Hola, buenas tardes. 28 de febrero. No suelo hablar mucho de temas internacionales, pero por varias razones que nos pueden servir de ejemplo, quiero hacer este video con relación a la guerra entre Ucrania y Rusia. Lo primero que tengo que decir sobre esa acción militar de Rusia contra Ucrania es que es pero debemos informarnos muy bien, porque así como se los he dicho 1.000.000 de veces con el tema de nuestro país, hay que revisar bien la información de todas las fuentes. Así como también quiero conversar en base a esta situación, cómo va a afectar a nuestro país, Venezuela. Así que empiezo por algo importantísimo. E insisto en lo que acabo de decir. La acción militar de Rusia sobre Ucrania es inaceptable, es lo peor que puede haber sucedido. Dicho esto, hay que decir también que es absurdo solamente señalar a Rusia como la responsable de esta situación. Esto tiene tanta responsabilidad Rusia como lo tiene la Unión Europea y como lo tiene principalmente los Estados Unidos de Norteamérica. De allá para acá, Estados Unidos de Norteamérica, cada vez que tienen una crisis económica, política o social en su país, emprenden una guerra o empuja para que la haya. Se inició esta guerra por varias razones, pero sobre todo económicas y geoestratégicas. La OTAN, fundada hace más de medio siglo, se creó con la intención de garantizarle a los Estados Unidos que mantuviese su cuota de países, la cual le quedó después de la finalización de la Segunda Guerra. Ciertamente, en ese momento, los países de Europa, que habían quedado buena parte de ellos devastados por la guerra y una situación económica muy precaria, difícilmente podrían defenderse de una acción de la Unión Soviética. De esta forma, la OTAN le permitía a los Estados Unidos tener emplazamientos militares en Europa. Van pasando los años. Por un lado, ese enemigo que era la Unión Soviética desaparece por los 90, se separan y los países logran su independencia. La unidad más grande, Rusia, que pues siempre era el hermano mayor de esta familia y que hereda armamentos y equipos. Incluso cuando Ucrania estaba logrando su independencia, para llegar a un acuerdo en sana paz, Ucrania le entrega a Rusia una cantidad de armamento importante que la Unión Soviética había depositado allí por ser uno de los países grandes, un país con un nivel de industrialización importante. Fabrican el Antonov, el avión más grande del mundo, pero también al ser el país que estaba más al oeste, estaba bien armado. Bueno, pero lo cierto es que con la disolución de la Unión Soviética, ya ese peligro inicial que había originado la OTAN no existía. No tenía por qué seguir la OTAN. Pero a eso tienen que agregarle lo siguiente: aquellos países que estaban en desvalía, en una situación económica precaria por la guerra, tampoco ya lo eran. Europa se había recuperado. Los países, buena parte de esos países, pues ya tenían economías bastante fuertes. ¿Cuáles? Estamos hablando de Inglaterra, estamos hablando de España, estamos hablando de Alemania misma, que se había recuperado. Luego se construye, para terminar de rematar, la Unión Europea, donde hay países fabricantes de equipos militares importantes. ¿Cuál es la razón? ¿Para qué necesitas ahora seguir pegado de un país que está en otro continente como es los Estados Unidos de Norteamérica? Ucrania es un buen ejemplo de estos temas de conveniencia. Rusia al momento de la disolución queda en muy mala situación porque, la Unión Soviética, una de las razones por las cuales se disuelve es por la crítica situación económica que tenían.
Tan es así que se le hundían los submarinos nucleares y no había forma ni manera ni siquiera de saber dónde estaban. Y, por cierto, algo parecido a lo que le pasó a Argentina no hace mucho. Bueno, Rusia en el transcurrir del tiempo, como pasa con todos los países, lo comienza a tener, a marcar una senda, un camino, y comienza a tener un nivel de recuperación económica importante. Entonces, Ucrania, que había estado ahí un poco a la buena de Dios, se pliega a Rusia durante un buen tiempo mientras Rusia le daba platica. Viene la crisis económica, la recesión económica de Rusia, más o menos hace unos 10, 12 años. Entonces comienza el coqueteo de Ucrania hacia la Unión Europea, que en ese momento es lo que estaba en mejores condiciones. Vienen los sucesos del 2014, todos lo conocen, etcétera, etcétera, etcétera. Algo que comentan pero muy poco es que cuando ahí no hubo golpe de Estado, eso no es cierto lo que dice Rusia, ahí el presidente prorruso que existía echó a correr cobardemente y ellos logran ese cambio de gobierno y de dirección con un presidente más pro Unión Europea. Bueno, Crimea, que es una región que está al sur de Ucrania, inmediato dice que no está de acuerdo porque tiene una población mayoritariamente prorrusa, de habla rusa, y deciden hacer un referéndum donde de una manera abrumadoramente mayoritaria deciden que se anexan a Rusia. Lo mismo está sucediendo o estaba sucediendo en la región la región de Ucrania que colinda con Rusia, el Donbass, donde importantes grupos separatistas quieren tener su independencia, convertirse en repúblicas y ser más pro-rusos que pro-europeos. Por allá, por el 2015, se llegan unos acuerdos con la Unión Europea, con el gobierno que estaba en ese momento en Ucrania y con Rusia, donde van a seguir una serie de pasos y un respeto hacia esa población, mayoritariamente. Tengo entendido que en Donbass hay alrededor de 800.000 ciudadanos rusos con pasaportes rusos y no sé cuánto, 1.000.000 y tantos de ciudadanos de habla rusa. Entonces habían considerado un plan de entendimiento que no ha sido respetado por Ucrania ni por los países de la Unión Europea que eran garantes de estos. Y así pudiera hablarles de otras cuantas cosas más que nos llevarían a estar claros a que este tema no es exclusivamente responsabilidad de Rusia ni de Vladimir Putin. Es una responsabilidad compartida. Esto fue un tiro en el pie que se tuvo que dar Vladimir Putin para evitar un tiro en la sien que le iban a dar. Esta guerra entre Ucrania y Rusia se queda pequeña frente a la guerra informativa que existe. Es impresionante el manejo de la información que se está dando. Ahora resulta que el presidente de Ucrania es un héroe porque ha querido mantener la resistencia. Bueno, al menos no fue tan cobarde como el anterior que echó a correr por ahí en el 2014 cuando las protestas en lo que hoy se llama la Plaza de la Libertad. Eso es verdad. Pero de ahí a considerarlo un héroe, hasta ahora lo único que ha sido considerado un héroe es por los medios de comunicación occidentales, de las principales cadenas norteamericanas y europeas. Lo primero es mostrar en esa condición de minusvalía a ciudadanos, las Fuerzas Armadas rusas, ucranianas, etc. Ojo, no estoy diciendo que no estén en una situación de inferioridad frente a Rusia. Por supuesto que sí lo están, pero básicamente lo están porque, como ha dicho el propio presidente de Ucrania, no lo digo yo, lo dejaron solo. Ahora, un poco como para no sentirse tan mal, la Unión Europea y Estados Unidos ha decidido mandarles armamentos. Y yo digo algo, si tienes 190.000 soldados, que es más o menos lo que tiene Ucrania, y se supone que cada uno de ellos ya estaba armado, porque ellos vienen recibiendo armamentos desde hace bastante tiempo, ¿qué hace un soldado con 3 escopetas, 3 fusiles o 3 ametralladoras? Bueno, vas a armar a la población. Y de verdad, coño, esto es un acto responsable. Pregunto yo,
Si tienes, vamos a suponer, 100 pilotos entrenados para manejo de aviones, MiG-29 principalmente, que es lo que tiene este país, y le mandas aviones de otras características, que son aviones de países de la Unión Europea, si tienes 100 pilotos y tenías 100 aviones o 80 aviones, le mandas 30 aviones más, ¿quién los va a pilotear? Va a salir la población civil a pilotearlos. O sea, ustedes están viendo cómo manejan el discurso político para hacer ver algo que es totalmente absurdo. El manejo mediático ha llegado tal que incluso le crearon un héroe, un piloto que con un MiG-29, que es un avión de los años 70, una reliquia, bueno, ha tumbado Sukhoi 35, Sukhoi 27, Sukhoi 22, una cosa tan absurda, unos aviones que son de tecnología y de generación mucho más reciente, pero me recuerdo mucho al argentino porque recientemente veía unos documentales sobre la guerra de las Malvinas y cómo la dictadura argentina engañaba al pueblo argentino diciéndoles que estaban ganándoles a Inglaterra la guerra de las Malvinas, y hasta el último día dijeron: hemos hundido cantidad de barcos, hemos hecho no sé qué cuestión, tenemos no sé cuántos miles de detenidos, y el día siguiente, mira, nos estamos rindiendo en las Malvinas porque no tenemos más nada que hacer. Un ejemplo, se los voy a publicar aquí: el supuesto asesinato de un grupo, unos dicen que eran 8, otros dicen que son 30, otros que son 80 soldados en una isla. Cuando los soldados le dijeron que no se rendieran, rusos, váyanse, los rusos los ametrallaron. Vi los medios rusos como de un barco que no bajaban unos militares rusos, ucranianos, en condición de detenidos, que los estaban recibiendo, les están dando su caja de comida, sus botellas de agua, los estaban montando en un tubo, no estaban amarrados, no estaban golpeados. Bueno, yo no sé si eso también es una noticia manipulada, ¿ok? Pero que era falso, decía la nota, creo que era RT quien lo había dicho, que estaban muertos, ahí estaban los tipos detenidos. Pero ¿saben qué sorpresa? Ahora el gobierno ucraniano dice que es verdad, que esos militares no estaban muertos y que que habían sido detenidos y habían sido devueltos, habían sido entregados. Un militar bailando, un militar de Ucrania bailando, dándole un mensaje a su hijo de que estaba bien. A los 2-3 días ya las noticias en todas las redes importantes del mundo que habían matado a ese oficial que le había mandado su imagen al padre. Bueno, ya también salió un desmentido de esto. Entonces, esto se los doy como un ejemplo para que ustedes vean cómo es el manejo de la información, y la mayoría son occidentales o prooccidentales, pero hay que contrastar las noticias. Ustedes ven las noticias que tienen que ver con lo que está pasando en Ucrania y ustedes juran que Ucrania está a punto de ganarle a los rusos. Y les voy a decir una cosa, no se crean ese cuento. Putin ni su gente van a ser tan estúpidos para haberse lanzado este tiro en el pie, pero no se lo iban a lanzar para perder, ¿no? Incluso he leído algunos creativos diciendo que Rusia está consternada, está confundida, porque ellos creían que esto iba a ser más rápido. Ese año tiene 3 días, 4 días, que es rápido. Y por otro lado, tú ves fuentes independientes que han ido abarcando Rusia y ya están en todos lados. O sea, tienen toda la costa de donde está Crimea, tienen toda la costa este cubierta, por Bielorrusia tienen toda esa vaina y han venido bajando hacia Kiev. Pero ¿tienen idea de qué fracción del ejército y del poderío militar ruso están utilizando en Ucrania? Una tontería. Ojo, por cierto, les voy a decir algo. Sin desmeritar la recuperación económica, política y social, lo que ha logrado Rusia en estos días, Rusia ni de vaina tiene fuerza para aguantarles un ataque directo a los Estados Unidos, ni de vaina. La única manera sería que China los apoyara, y eso también lo veo bastante difícil. Y no lo digo yo, lo dice el presidente de Ucrania. ¿Cuántas veces he dicho, me dejaron solo? Pero ¿y qué creías tú? ¿Qué creías tú? Y de hecho, ayer sale diciendo que por vía de sección lo admitan en la OTAN. O sea, ya esto me recuerda a Fidel
cuando el tema de los misiles cubanos, así tan tostados no está ni Rusia, ni la Unión Europea, ni la OTAN como tal, como lo está este comediante, por cierto. Comediante, que lo han querido ver así como colocarlo como un héroe, ¿sabes? Era comediante, pero ahora es un héroe. Es un comediante. Y lo que está haciendo es una estupidez. Rusia tiene derecho a su seguridad. Y la OTAN no se lo ha garantizado. La OTAN ha abusado de esa seguridad. Y esto es un tema de equilibrio. No es que yo sea proamericano o pro Unión Europea y tú seas pro ruso. Esto es un tema de equilibrio. Aquí no se logra la paz aplastando un bloque al otro, porque los bloques existen. Y les voy a decir algo, es necesario que existan. No crean que los Estados Unidos son unos niñitos buenos de pecho. A ellos hay que tenerlos aguantados porque son más locos que ninguno. ¿Ok? Yo te digo honestamente, yo me quedo de verdad con el equilibrio que puede dar un país como Rusia o como China hoy en día, que solo con estos locos de acá. Entonces, tengan cuidado, no se dejen llevar con tanto Hollywood. Tenemos demasiada ñoña en la cabeza que nos han metido con la televisión, los eslogans, los juegos de pelota y las cosas bonitas. Y por último, ¿cómo va a afectar al mundo esta guerra? Terrible, porque 34% del trigo de Europa sale de Ucrania y otra parte sale de Rusia. La energía sale en buena parte para Europa de Rusia. Son tan hipócritas que no han dejado de comprarle gas a Rusia, porque Estados Unidos le compra gas a Rusia. De tal manera que sí, por ejemplo, los países europeos se van a ver bastante afectados, más aún cuando estamos viendo que hay una crisis económica importante. Por ejemplo, en España la inflación estaba galopando por 7-8%. Entonces, en el caso de nosotros de Latinoamérica también te va a afectar porque muchos productos vienen de fuera. Sin embargo, muy a diferencia de lo que dice Oppenheimer y otros más, yo creo que al final va a salir beneficiado. Venezuela va a salir beneficiado, el precio del petróleo se está disparando y eso pues es dinero que entra a Venezuela. O sea, nosotros estamos en un proceso donde estamos bien curtidos de crisis, así que creo que nos adaptamos mucho más fácil a las crisis que el resto de los países de la región, que ya hemos visto frente a la pandemia no han tenido capacidad de adaptación rápida. Esto va a ser otro golpe. De tal manera que Estados Unidos lo que está echando es vaina, me van a perdonar. O sea, siguen jodiendo al mundo y todos siguen viendo Hollywood creyendo que el mundo es de acuerdo a lo que vemos en las películas de Hollywood. Y la están cagando.